Mónica, pues es toda una aventura que una novela que ya había sido publicada se reedite, ¿no? Me imagino que son como sentimientos, emociones encontradas por retomar una historia que ya habías desarrollado. Ay, sí, eso es. Fíjate que es doblemente emoción, es una emoción muy distinta a una novela que sale por primera vez, porque es la sensación de que sale por primera vez, porque es desconocida para un público lector. Por ejemplo, fíjate, yo la escribí cuando mis hijas eran niñas, ahora tienen 30 y tantos años, y entonces me comentan que sus amigas la están leyendo, ellas mismas no la leyeron. Es decir, estoy llegando a una generación eh, que me emociona mucho, tienen la edad casi de cuando yo la publiqué, ¿no? Entonces, esta idea de algo en donde tú invertiste una búsqueda, porque es mi primera novela, yo no había escrito novela antes de Tonada de un viejo amor, había escrito cuento. Entonces, que esa primera novela, cuando yo la retomo y la vuelvo a leer, siento que me atrapa. Así suena ¿qué te diré? Presumido, pero no es cierto. O sea, un escritor se vuelve un lector de su obra y jamás las vuelves a leer enteras. Pero el que hubiera la oportunidad de reedición, de lanzamiento, de un nuevo lanzamiento, me hizo leerla con una piel nueva, pues, con el paso del tiempo y de las novelas que he escrito en medio. Y me gustó rescatar la frescura de esa historia, el lugar donde ocurre. Yo misma estaba interesada en la trama porque había olvidado ciertas cosas. Entonces, es la emoción de volverte tu lector, ver si tu novela aguanta la prueba del tiempo eh, y sentir que afirmar lo que uno quiere que pasen con los libros, que es que no tengan fecha de caducidad, ¿no? Claro, No escribe nada más para el instante. claro. Justo eso te iba a preguntar también, cómo fue acercarte a este libro, ¿no? Porque a veces cuando uno retoma proyectos que ya pasó, los lee con cierto resquemor, con cierta timidez, con cierta, no sé, un poco tal vez de vergüenza, ¿no? De saber cómo eras antes y cómo eres hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido también, para ti, ¿cómo fue probarte como escritora en ese sentido, ¿no? De releer esta novela. Fíjate que hice algunas correcciones que tenían que ver con el lenguaje, con lo que ahora he aprendido a usar más, que es la goma, ¿no? Borrar, borrar las palabras de más, yo creo que es un entrenamiento en el tiempo donde te vuelves como mucho más enamorado de la fluidez narrativa, de que las palabras suenen y acompañen bien la historia, pero fuera de ello, los personajes, eh, hasta dije, wow, yo escribí esto. Los personajes me parecían atractivos. Lo único que hubiera hecho, lo que sí hubiera hecho diferente, si lo hubiera escrito ahora, es una novela más larga. Pero yo venía del cuento. Simplemente no me cabía la historia que quería yo, que me había atrapado una pareja que salía de una vieja casa, donde supe, alguien me contó, él es músico, pero ya no les hablan en el pueblo. Y yo dije, ¿cómo? ¿Y qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Pensé que era un cuento, que Cristina, como le puse al personaje, y el gringo, eh, me daban para un cuento. Pero de repente a la hora y esto me encantó porque el ejercicio de las preguntas, que todavía yo no entendía que una novela responde a un manojo de preguntas, un cuento a una, me empezó a orillar así como, no, pues esto es la novela, esto es otro tipo de escritura, pide otra cosa de ti. Y bueno, gracias a ello me volví después también novelista, tanto cuentista como novelista, pero me gustó como el predicamento en el que me puso el querer apresar las decisiones de los personajes y quedarse en el silencio. Y también me enseñó cómo una novela pasa por muchísimos filtros de versiones. Incluso ahora que me preguntas cómo la releíste, es quizás un nuevo filtro, pero cuando la escribí en una primera versión, me acuerdo que dije, no, yo quise usar un molde fijo, que es el cuento es mucho más a dónde voy, mucho más riguroso y apretado. De repente dije, no, este molde
no me está permitiendo observar lo que los personajes me revelaron. Entonces tuve que retrabajar versión 2, versión 3, en este gozo que también tiene que ver con por qué escribe uno cuento y escribe novela. O sea, cómo se ajustan los latidos o las exigencias y los tiempos que le puedes dedicar a la escritura a tu vida. Y yo era mamá cuando empecé a escribir Tonada de un viejo amor. Y para mí el cuento requiere que yo lo pueda escribir de principio a fin, o sea, que tenga muchas horas despejadas. No la versión publicable, pero ir de principio a final del cuento, el brío narrativo. La novela no. La novela es una visita, otra visita. Es algo que puedes ir haciendo como hilvanando. Y mi vida de mamá recién estrenada, pedí al Ilván. No podía yo tener 4 horas. Y mira, gracias a eso, como que lo que yo podía darle al texto y el texto lo que me pedía, entré en un diálogo con la novela del cual ahora que la releo me he acordado. Para mí ha sido muy grato acordarme qué fue y en qué circunstancias escribí esta novela. Y me gusta saber que se pueda leer aunque yo la acompañe desde otras circunstancias. Claro. Hoy también hablar del personaje Cristina, ¿no? Que también tiene estos dilemas, problemáticas, que pues siguen siendo importantes para hablar en la época actual, ¿no? O sea, que siguen siendo también estigmas que todavía atraviesan las mujeres, ¿no? Fíjate que sí, ahora que la leí, eso sí, para mí fue una revelación saber que yo estaba hablando de las pocas posibilidades para las mujeres de tener voz. Es decir, que yo estaba concentrada en la historia de Cristina a la que le niegan la voz, o sea, le niegan una decisión con su propia vida dentro de lo poco que puede decidir una mujer en un lugar como el en donde ella vivía, una ciudad pequeña o poblado del norte de México, un sector social con sus expectativas y exigencias, pero al leerla me daba cuenta que tristemente eso sigue vigente, que eh, muchas mujeres siguen supeditadas a lo que se espera de ellas, al deber ser, y además si se salen de esa partitura, pueden tener destinos trágicos. Como ya sabemos, no vivíamos en un país de feminicidios, vivimos en un país de feminicidios. Eh, es como la imposibilidad de escoger un camino libre, incluso de escoger a quién vas a amar, ¿no? Claro. Eh, los amores no correspondidos son parte de la historia de la humanidad, pero el sentir que alguien posee a alguien simplemente porque la ha elegido, eh, esa es todavía una tragedia de la convivencia amorosa, ¿no? Claro. Pues también en contrapunto está el tema de la pasión, del erotismo, ¿no? Que también es algo que regularmente en estos poblados o lugares donde todo es más de el que dirán, pues las pasiones ahí como que también son mucho más fuertes por lo mismo, ¿no? El caos está más efervescente. Soterradas. A mí me encantaba a la hora de la escritura encontrar los lugares para que el amor o la pasión pudiera prosperar, o sea, esconder a la pareja, ¿no? ¿Qué posibilidades tenía? Y además, ¿cuánto puede durar eso? ¿Cuánto puede durar el encierro de una pasión, ¿no? Y esa negociación entre lo privado y lo público, ese tránsito que tenía que pasar Cristina, pues a ella le tocaba el peso, digamos que para el tío, era mucho más fácil manejar la condición de no público, de privado, eh, porque él podía tener las dos vidas, pero no Cristina. Entonces, esta negociación entre lo público, lo privado, claro, le da quizás, atiza más la pasión, pero no permite que encuentre un cauce de estabilidad, ¿no? Y Claro. por lo tanto de pertenencia, porque creo que lo que le pasa a Cristina y que nos pasa a todos, yo creo, todos siempre estamos buscando nuestro lugar, ¿no? ¿Dónde nos acomodamos en muchos sentidos?
Y Cristina quiere pertenecer al lugar, pero también quiere pertenecer a la voluntad de su pasión, al derecho a amar y a públicamente anunciarlo, y al lenguaje de su piel y de su sensualidad, que es el lenguaje que ella puede gobernar. También es eso. No podía elegir entre muchas otras posibilidades para entonces, o no se atrevía, porque una era irte a la Ciudad de México a jugártela y a ver si encontrabas cauce. De todos modos, dentro del estrecho, de las estrechas posibilidades que su propia formación y pues no eran mujeres que trabajaran, ¿no? Dependían de un sustento dado por el núcleo familiar, el núcleo social, sea el padre o el esposo, y eso sigue pasando. Claro. Oye, también es, a ver, de esta atmósfera de los viñedos, pues también, ¿no? Que también le da como pues, esa conexión, ¿no? Para que el lector, pues, ahí también se enganche con esto que está sucediendo en la novela. Que fíjate que a mí esta historia me saltó en un lugar como el que relato, donde estaba el desierto y estaban los viñedos, ¿no? En el estado de Coahuila. Y esta contradicción entre la aridez y esta fertilidad que da vino, y que además el vino tiene que ver con el placer, con el tiempo, con una tradición, con los rituales. Todo me parecía que era el lugar donde podía suceder esta historia llena de contradicciones. Y cuando yo escribí Tonada, todavía el vino mexicano no estábamos viviendo lo que estamos viviendo ahora, de esta cultura del vino y de una especie de atención al viñedo que puede competir con los del mundo, con su propia voz. Yo creo que tiene su propio sello. Entonces, hasta los viñedos estaban buscando su lugar, ¿no? Claro. También por ahí estaba leyendo unas entrevistas previas que también te hubiera gustado como desarrollar más el personaje del gringo, de Dog, no sé cómo se pronuncia. Dog, sí. Igual, sí, también puedes compartirme sobre esta perspectiva o esta... Es que fíjate que originalmente, como la escritura de esta novela parte de la imagen, de ver al gringo saliendo con ella todavía se le veía cierta guapura. Eh, ya, digamos, ya era una mujer mayor, pero se le veía que había sido muy, digamos, guapa o salerosa, no sé cómo decirlo, vistosa. Y era una pareja estridente, de alguna manera discordante, porque por eso jaló mi atención. Ya ves que los escritores siempre estamos buscando, en lugar del lugar para las historias, los fueras del lugar, lo que no encaja, ¿no? Son las provocaciones. Y la historia giraba en torno de también él, ella y cómo se encontraban. La gran revelación fue la historia clandestina que hace que una mujer, yo no encontraba explicación para cómo se enamora de un gringo músico. Además, bueno, el músico en esa sociedad de grandes latifundios, aunque hubiera estado venida menos en la revolución, pues un músico le parecía una pieza menor, ¿no? O sea, si era un gringo, tenía que ser un gringo de cierta, sí, un banquero o industrial o yo qué sé. Y de repente el músico, que además también produce sonido con sus emociones, es el orillado al desprecio y al silencio. Entonces me parece que su tragedia, y ahora que la volví a leer me conmovió más, que él es realmente el único que ama a Cristina, es el único que tiene una capacidad de aguantar el silencio y de resistir, como quizás estas vides que luego al invierno y ahí resisten y luego vuelven a brotar. Él es el personaje quizás que no tiene nada que perder, porque viene, en lugar de, como ahora las migraciones y desde hace mucho son ir al sueño americano, él viene al sueño mexicano, ¿no? O sea, ser músico, ser el jazzista o el saxofonista de un lugarcito, pero donde hay clubes y pues para él es una especie de sueño al que tiene que renunciar, pero no se va, él se queda. Y esta permanencia no me habla más que de la estatura del amor o de la capacidad de querer a alguien por encima de las cosas, asunto que me sigue asombrando. El amor siempre me plantea muchas preguntas, muchas interrogantes. Su ambivalencia,
qué somos frente a eso. Y Dog, entonces, me merecería otra novela. Claro. Oye, también hablando de esto, sobre el concepto de la decisión, ¿no? Que estos personajes también están entre pertenecer, no pertenecer, entre lo que van a perder, lo que no van a perder. Esos dilemas en los que nos enfrentamos todos también, me imagino que al lector también le produce esta reflexión acerca de qué estoy perdiendo, qué estoy dando y qué estoy decidiendo sobre lo que yo quiero para mi vida, ¿no? Sí, porque sabes qué creo, puedo estar equivocada, pero creo que tú me hablaste de la pasión. Creo que la pasión amorosa siempre es un riesgo. Entonces creo que nos hemos acostumbrado a vivir en una medianía, en una especie de zona de confort, de mejor no pongo tanto porque qué tal, porque el amor vulnera, porque tal si esto me hace picadillo, porque qué tal si ya no puedo. O sea, estas decisiones, no nada más en lo amoroso, sino en a dónde me voy, qué hago. Creo que preferimos los no riesgos. Eh, el riesgo siempre vulnera, sí, el riesgo siempre, nada está garantizado. Y ahora que vivimos una vida muy pública aparentemente, pero muy desolada también en los afectos reales, me da la impresión que las redes producen esa sensación de estar muy acompañado y sin embargo uno con 4 personas que de veras contactes desde adentro, tienes un mundo rico, ¿no? Tienes un mundo profundo. Creo que hemos sacrificado esa profundidad porque también nos puede doler que nos traicionen, que nos pregunten, que nos cuestionen, que nos... Y, y creo que la pasión siempre nos gusta, la envidiamos en los demás, envidiamos esos momentos como estridentes, que son efímeros, la pasión es efímera. Claro. Como efímera está también la vida en este momento, ¿no? En el sentido de cómo también todo lo queremos consumir rápido, probar rápido, pero también al mismo tiempo estamos buscando experiencias que nos hagan sentir únicos, ¿no? O sea, es como un dilema muy Sí, interesante cómo vivimos ahora en las sociedades, ¿no? es cierto. Y mira, los viñedos son esa sensación también de que toma tiempo, no es rápido, no puede ser rápido. O sea, y ahorita sí lo que buscas es el éxito, el sobresalir rápido, rápido, todo instantáneo. Y entonces, claro que no, que la cosecha es difícilmente buena, ¿no? Sí. Exacto. Oye, la promoción del libro continúa, es decir, ¿seguirá habiendo como conversatorios, charlas o venir a la FIL con este libro? ¿O también ya hay planes como de hacer nuevas, bueno, presentar una nueva historia, no sé? Bueno, sí estoy yo escribiendo una nueva novela, ¿no? Claro, desde luego. Pero sí voy a ir a Fil Guadalajara, sí voy a ir a acompañar al libro que encuentre sus nuevos lectores o que conquiste a los que alguna vez la leyeron. Pero fíjate que este libro, cuando uno nace a la literatura, tienes muy pocos lectores. Digo, sería un golpe de suerte ser un bestseller en tu salida, ¿no? Eh, y yo siento que ya con el tiempo he cultivado un mayor número de lectores que o me leyeron con la más faulera cuando iban en la secundaria y ya son adultos, más que adultos, y que puedo inaugurar diálogos que no tuve y, y con los que me relean, que lo harán desde otra perspectiva, tener conversaciones que no pudimos tener en su momento. Fíjate Claro. que en su momento parecía muy escandalosa, ¿no? Parecía, ay, que como descarnada la... Y ahora que yo la leí, antes de que alguien me opinara algo desde fuera, yo dije, pues no, pues, o sea, no me parece, o sea, no es un atrevimiento, es lo que necesitaban los personajes y era un lenguaje del encuentro sexual porque era el que podían tener, porque no podían ir a las comidas de la mañita, ¿no? Este, entonces eso intensificaba lo que además siempre es un lenguaje más silencioso y es un lenguaje que es muy atractivo porque dice lo indecible y que implica dos, ¿no? Para que ocurra, no como muchas otras cosas que las hacemos como individuos. Vivimos en ese individualismo extremo en donde ese binomio a veces nos es difícil conjugarlo. Y ya no sé, te estoy diciendo otras cosas, ¿verdad? Pero sí la voy a acompañar a Guadalajara, voy a Monterrey, déjame ver qué otra, voy a Los Ángeles, o sea, sí, de hecho, la universidad donde trabajo, que es la Autónoma de la Ciudad de México,
la presento en esta semana. Y para los lectores menores de 30 años, pues hoy es una novela que no existía en su horizonte. Y es un buen momento como para justo darle el lugar que merece en esta actualidad. Ay, sí, pues me encanta que digas eso. Perfecto, Mónica, pues te agradezco mucho la entrevista y pues que sigan los éxitos. Gracias, Quique, gracias a ti, por la Gracias. dedicación a ello. Gracias, Buenas hasta tardes. luego. Gracias, bye.